Bien, ya hoy estamos con la señora Stephanie González. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, Stephanie, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. No, pues gracias Encantada por esta invitación. No, al contrario, gracias a ti. Pensé que esta invitación ibas a batear, así casi como, nah, yo me voy a parar No, mi ¿cómo tiempo que? en este tipo de cosas. No, para nada. No están patrocinando, pero si sale en el video, pues no encontré otro vaso, entonces, Sin apenas, ¿no? problema. Los que están escuchando en Spotify no van a saber ni qué pasó ahorita, pero pues luego se enterarán por YouTube. ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, les presento a mi invitada. Pero- Creo que hasta la Sí, confundí con el de la semana pasada, ¿no? no, tengo formación en psicología empresarial y soy perito en grafología, grafoscopía y documentoscopía. Ah, yo quería decir eso. Ya te equivocaste, ya me tocó. Ok, bueno, pero bueno, es que justamente es el tema de que vamos a hablar de la maravillosa grafología. Cuéntanos, para las personas que pues no somos un poco letrados, ¿qué es la grafología? ¿O de qué se trata? Uy, pues mira, esa simple pregunta, ¿qué es la grafología? Entramos en algo bastante amplio. De hecho, hay un tema en esto de grafología, porque incluso es polémica en la grafología, al preguntar qué es. La grafología es, en algunos países, es una ciencia, en otros una pseudociencia, y otros únicamente lo tocan como técnica. Incluso hay gente que ataca mucho la grafología cuando se defiende como ciencia. ¿Por qué? Porque recordemos que en la ciencia, para poder tener una ley, pues necesitamos seguir el método científico, que es lo que tenemos: observación, planteamiento del problema, hipótesis, el análisis, experimentación, resultados, bla, bla, bla. Y sobre esto se crea una ley, porque ya existe un patrón. Entonces, la grafología ha sido estudiada por muchísimo tiempo y al día de hoy se defiende como ciencia. Incluso hay libros de estudio que es grafología científica, pero hay gente que no lo toma así. ¿Por qué? Porque hay algo importante en el rollo de grafología. La grafología es el estudio de la letra. Sacamos o encontramos rasgos de personalidad por medio de la escritura, pero por cada persona existe un alfabeto. No vas a encontrar a una persona que tenga una letra igual a la tuya. Pueden haber similitudes, claro, pero no va a ser igual. No sé si alguna vez te ha pasado. O incluso, ¿sabes? Algo curioso, no sé si te haya pasado que incluso hasta más chicos, ¿no? Es que me gusta la letra de tal y yo quiero copiarla, me gustaría hacerla así. Y como que empiezas a hacerla, pero pues al final no te sale, no lo continúas. Y es porque no se adapta a tu personalidad. Esto es a nivel cerebral, porque eso, el proceso de escritura viene desde el cerebro. Entonces, pues recordemos, somos todo un conjunto de emociones desde nuestro núcleo, cerebro y todo nuestro cableado interno que nos lleva al proceso de escritura, que es el proceso signatriz. Entonces, pues bueno, aquí vemos qué es esto de grafología, si es una ciencia, si es técnica. La verdad, yo personalmente no entro en esta polémica. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo he estado trabajando con la grafología, todo me ha salido súper bien con el estudio, todo lo que dicen mis libros me ha salido de acuerdo a las personalidades de las personas que he estado analizando o evaluando. Así que yo lo defiendo como ciencia, pero no entro en pleito con otras personas respecto a esto. ¿Okay? Entonces, así es esto. Por medio de la grafología, que es perdón, bueno, el estudio de la letra para poder encontrar rasgos de personalidad. Oye, ¿Okay? entonces, tu letra que ocupas para escribir es como tu huella digital. Sí, podría Así de decirse, única es. mira, ¿mande? Así de única es. No te diré que única. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personalidad. Entonces, a lo largo del tiempo, obviamente nuestra personalidad va cambiando. Sí hay una huella que se queda en tal, y en esto nos estamos refiriendo al temperamento. Recordemos que los temperamentos colérico, bilioso, sanguíneo, melancólico, nervioso, linfático, flemático, esos son los temperamentos con los que nosotros se nos da por nuestros padres. Entonces, el temperamento es como, digamos, parte de nuestro núcleo al nacer, porque se nos es heredado.
Es esta diferencia, por ejemplo, del carácter. No sé si has escuchado decir es que esta persona tiene un temperamento y es así, ¿no? Pero realmente, ok, entonces estamos hablando de un temperamento colérico. Es una persona que es así irritable, que se pone, que se enoja fácilmente, ¿no? Y eso lo vemos con las personalidades. Por ejemplo, el sanguíneo. El sanguíneo es esa persona como que llega y le da chispa a la fiesta, ¿no? O sea, ya llegó el que tiene una simpatía totalmente natural. A diferencia, por ejemplo, de un melancólico que se la lleva súper tranquila, como que no se mete con nadie y se está en su esquina trabajando tranquilito, o sea, todo esto. Entonces, esto va cambiando. Sí existe esa huella porque tenemos ese temperamento, pero sí va a ir cambiando, por supuesto. Hay una evolución en la letra, incluso en las firmas. Si tú pones atención y después te invito a hacerlo, busca firmas que tengas de tus 18 años, por ejemplo, así que pasadas, y compárala con la firma que tienes ahora y te puedo apostar que ha cambiado. A lo mejor ya te vas más hacia arriba, te vas más hacia abajo, ahora ya no le pones un elemento que le ponías, un rasgo, algo así. Y todo esto va cambiando porque nuestra personalidad va cambiando, pero siempre vamos a tener ahí el sello de nuestra personalidad en cada evolución. Oye, bueno, ay, oye, sí me dejó pensando eso, así, casi como de, es que mira, te voy a ser muy sincero, mi firma, yo se la copié a Catman de los Kiss. Ah, ok. Obviamente no me sale igual que el Catman, porque pues no. Y también, o sea, para los que están diciendo, ay, ¿cómo va a ser tu firma? Tenía 14 años y se me hizo costumbre, o sea, también, no sean canijos, o sea, ustedes cuando tenían 14 años no sabían distinguir entre hacía y hace, entonces, estamos a mano. Oye, entonces, Ajá. wow. Entonces, bueno, por ejemplo, el recuerdo que más me llega a la mente son estos dibujos de, pues dibujen un árbol con una casa. O sea, todo ese tipo de estudios y más que tú también te dedicas a lo que es la grafología infantil, ¿qué tan acertados puede ser desde un mismísimo dibujo? Pues mira, sí, por supuesto, sí encontramos rasgos de personalidad muy importantes. Siempre, pues hay que dejar ser libre al autor del dibujo precisamente porque necesitamos que lo plasme, ¿no? Nunca falta que, ¿y cómo lo hago? Porque de verdad es típico, entonces lo dices, haz esto, haz la casa, haz la del dibujo de figura humana, el árbol, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Pero qué le pongo? ¿De qué tamaño? Entonces, híjole, siempre la respuesta va a ser como tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tu personalidad. Sí, la verdad es asertivo. Obviamente tenemos los manuales de Macobe, tenemos las interpretaciones, hay unos de verdad muy, muy buenos. Y sí, te puedo decir que sí son certeros, pero yo siempre, al menos yo en la parte que he trabajado tanto en infantil como en recursos humanos, al momento de contratación de personal, siempre me voy a la grafología, aplicación e interpretación de la muestra de escritura, porque la verdad es ahí donde a mí me da el tono. Sí, tomo los test proyectivos, son importantes, claro, pero la verdad es que grafología es un mundo. No sé, Stephanie. Ese comentario se escuchó muy clasista. ¿Cuál? No es cierto, no. No, o sea, fíjate que, bueno, yo por ejemplo, yo tengo un problema ahí ya conmigo, porque a mí jamás me gustó dibujar, jamás, jamás, jamás. Y hasta me acuerdo que una vez fue una entrevista de trabajo cuando tenía 18 años y me dijeron, dibujo una casa y sí me dio hueva y hasta lo dibujé así casi como... No, es que la verdad nunca me gustó, o sea, me gustaba colorear muchísimo. Colorear sí, te coloreaba todo, pero pintar, nunca me gustó pintar, jamás, siempre me dio como que hueva y así. Y entonces, o sea, yo ya sabía para qué ese tipo de exámenes, y hasta creo que hasta Ajá. también, si le agregas ciertos rasgos, llegan a tener otro tipo de semiótica o interpretación. Por ejemplo, creo que si le ponías manzanas más o menos, o como que frutos al árbol. Al árbol. Si te pasas, ya eres infantil. Si le pones animalitas, eres infantil. No, sí, Ajá. sí, entramos en esa parte. Pues mira, cuando no los quieren hacer, es que la verdad son muchas cosas y por eso siempre son muy importantes las entrevistas. Por ejemplo, en alguna ocasión yo tuve en recursos humanos y me dijo, es que ¿qué vas a ver en el de mi familia? ¿O por qué quieres que dibuje a mi familia? Es una prueba que se te solicita, se te explica el por qué y demás. Pero obviamente estás en todo tu derecho de saber, ¿no? Y no lo hace, o sea, no lo hace. Y me dice, no, es que, y empieza como con pero dice, no, es que no sé dibujar.
y sabes que nunca me ha gustado dibujar, entonces te lo voy a hacer muy sencillo, pero quiero que sepas que no sé dibujar. Perfecto, hazlo, por favor. Al final, te comento esto, viene toda tu cableada a nivel cerebral. Al final me vas a dar parte de esa personalidad. ¿Qué pasó cuando esta persona hizo ese, aunque fue muy sencillo? Entonces puede notar que había un abandono en la parte de infancia fuerte. Y al momento de aplicar la parte de grafología, boom, ¿no? Entonces dicen, es por eso que mucha gente se niega a esta parte o no lo quiere hacer, pero son muchas cosas detrás, o sea, tanto puede ser que descubras esto como yo, que había un pasado que él no quería mostrar o que no quería regresar, entonces se niegan a esa parte, tanto como puede ser que se avergüenza de sus habilidades en la parte de dibujo y dicen, no. O sea, tienes que ser muy importante la entrevista también para que tú puedas definir este tipo del por qué no quiere, ¿no? Pero en una aplicación de grafología, ahí sí, discúlpame, pero no puede. Sí, obviamente vamos a intervenir cuando, por ejemplo, la persona no tiene, digamos, el estudio, por ejemplo, no está muy evolucionada su letra. Hay personas, por ejemplo, y me ha tocado, por ejemplo, personas que estudiaron hasta primaria baja, por ejemplo, en segundo de primaria y ya no más. Y se dedicaron a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero la verdad es muy impresionante. Por ejemplo, no sé si alguna vez hayas escuchado de lo que son los gestotipos o gestos tipo, digamos. Sí, Entonces, comunicación esos son corporal. los que también analizamos ahí en la, en la letra, por ejemplo. Haz de cuenta, por ejemplo, nosotros en la cara, cuando ves a una persona y una persona hace, ¿cómo te diré? Por ejemplo, hacen esto. Entonces, tienen gestos como muy particulares que dices, eso es de esa persona. Y solo esa persona puede hacerlo. Entonces, ese es, digamos, es como el gesto tipo en la letra. Es como tu sello personal que hace que tu letra sea única e irrepetible con otra persona. Te puedo presentar, por ejemplo, arpones. Los arpones son como pequeños, no son ganchos porque no son curveados, son con pico en la parte de arriba. ¿Quieres? ¿Cómo te diré? ¿Quieres que te explique? Sí, Stephanie, expónenos a todos de nuestras inseguridades desde el niño. No, no, claro que no. Tienes Voy a idea que poner eran los aquí mi firma, pero arpones. vas a decir, no, aquí se nota abandono No, no, no. De escolar. hecho, no. Algo muy importante en la grafología es que tienes que tener mucho cuidado porque estás entrando a una parte inconsciente de una persona. Sí, Entonces, tiene que demasiado. haber mucho respeto con esa parte. No te puedo decir simplemente, a ver, enséñame tu firma y te voy a decir que hay, no, o sea, no. Y fíjate que eso es algo que hemos platicado mucho, lo platicábamos desde que tomaba mis diplomados, mis cursos y demás. La grafología desafortunadamente también ha caído mucho en la parte de charlatanería. ¿Por qué? Porque también hay personas, especialmente en la farándula, no voy a decir que todos, pero sí me ha tocado verlo, en donde te dicen, ¿sabes? Escríbeme 3 líneas, pon tu firma y yo te voy a decir, no, no. Y no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos detectar los patrones de repetición. No porque tengas un gancho, porque tengas un arpón, ya te voy a decir, híjole, esta persona es necia o esta persona se aferra a sus ideales, ¿no? O esta persona es materialista porque está en la zona baja. Pero estoy viendo uno. Entonces dices, no, tiene que haber un patrón de repetición y observarlo detalladamente para poder sacar el análisis. Pero pues hay personas que ya sea por esto, o sea, por quedar bien, te dicen, no, si tú dámela así, es más en una servilleta. Y no, puede ser así. Por ejemplo, muchas veces lo hacen hasta en hojas cuadriculadas. ¿Qué es una hoja cuadriculada? Una hoja rayada, una hoja de cuadro grande, chico. Al final Pone es las una mismas guía. barreras para que no te, para tu escritura. Exacto, tiene márgenes, tiene líneas, son guías. Entonces, ¿cómo te voy a analizar ahí cuando algo te está guiando? Por eso es muy importante que los análisis se aplique la muestra de escritura en una hoja blanca. La hoja blanca simboliza el espacio. ¿Cómo tú te mueves en el espacio? ¿Dónde estás posicionando tu firma? De hecho, por lo Entonces, regular hay un estudio donde siempre menciono que hay un estudio, pero nunca menciono la fuente. Soy muy confiable entonces. ¿nunca te hicieron Este, qué? hay un estudio en el cual mencionaron que cuando a alguien le ponían un lápiz o una pluma, lo primero que escribían era su nombre. O la mayoría, lo primero que luego captan es poner su nombre. Bueno, depende, es que, mira, por eso te digo que es Es muy complicado, es ambiguo. depende. ¿Eh? Es muy ambiguo todo ese tema.
es de verdad, depende cómo te hagan la prueba. Por ejemplo, hay gente que nada más te dice, hazme el texto libre y me lo firmas. Así, y si la persona, o sea, por ejemplo, no luego me preguntan, ¿y si soy zurdo? ¿Cambia la interpretación o no? Digo, pero hay gente hay gente que te dice que sí. Digo, no, no es ¿Por cierto. ser zurdo? Pero no es cierto. No, no cambia. Pero Ah, hay gente que sí. Entonces, lo que te comentaba de la evolución de la escritura, ¿no? O sea, por ejemplo, no tienen la escritura muy evolucionada y estoy viendo como muchos temblores. Y yo ya dije, este tiene patologías y está enfermo. ¿Por qué? Por los temblores, por las descargas de tinta. Y realmente es que la persona se tarda en escribir porque no tiene esa evolución. Entonces, tiene que haber una entrevista, tienes que tener un formato en el que le digas, ok, ¿cuántos años tienes? ¿Padeces de enfermedades? Grado de estudios, o sea, esas cosas son importantes saberlas. Pero, y por esto es que la grafología muchas veces cae en la charlatanería, y créeme que hay mucha gente que no cree en la grafología por esta parte, pero precisamente se tiene que hacer bien, y es un estudio bastante amplio. O sea, al ¿quieres día que te de hoy yo cuente? tengo 2 diplomados, quién sabe cuántos cursos, y sigo sorprendiéndome de todo lo que estoy aprendiendo. ¿Quieres que te cuente cómo fue que me enteré de la grafología? Te cuento. Adelante. Es una pregunta que ni siquiera me hizo, pero pues, yo mismo se me puse, ¿no? No, 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 adelante, cuéntame. No, 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 sí, no. Es como Yo cuando, te no cuento sé. cómo llegué también. Ajá. No, sino que lo que pasa es de que hace poco, bueno, por la carrera muchas veces sí veo la televisión, tanto, ahora sí que tanto la de paga como la abierta, por así decirlo. Ujú. Y me topé con un programa en el cual invitaban a una grafóloga y ponían como que firmas de actores o personas famosas. Y ella casi como y la señorita decía, pues, de hecho era argentina la señorita, pues aquí se ve claramente que el señor tiene muchas inseguridades, se ve que tiene falta de cariño, y esta actriz se ve que como que algo la atormenta, como que entre los 6 o 7 años un día se cortó con las aspas de la licuadora y desde ahí como que le tiene miedo a lavar trastes. O sea, todo ese tipo de respuestas tan así casi como de, hasta cambié de canal. Pero sí me llamó la atención la grafología. Pero entonces, ahora sí que ya te entiendo este punto de que hay personas de que posiblemente los tomen y hasta que me rollo que los tomen como el tarot. Exacto, y eso es lo que no hay que pasar. O sea, yo les he dicho, no, a ver, esto no es adivinanza. Hay toda una investigación detrás y desde hace mucho tiempo. Y, o sea, para que de pronto lleguen y no, esto no es adivinanza y no es, a ver, si la tiene o no la tiene, o sea, no. Esto, por ejemplo, hay cosas que podemos ver a simple vista, claro que sí, porque es esto que te comentaba de los gestos tipo, por ejemplo, las rúbricas, por ejemplo, bueno, por poner ejemplo en las firmas. La firma es como lo más íntimo que podemos tener. En grafología nosotros tenemos que estudiar, se tiene que estudiar letra con texto. La letra es lo que nos va a decir como qué es lo que tú muestras, qué cara me muestras, digamos, como que la parte social también se divide por cuadrantes y vamos a ver la parte la parte del actuar, la parte de pensar y la parte emocional. O sea, son muchas cosas, ¿no? Pero sí vemos un poco más la parte social. ¿Quién te enseña a escribir? Pues los profesores, ¿no? Alguien, ¿no? O sea, al final Alguien. alguien está detrás que te tiene que decir la letra se hace así, se hace así, y con el tiempo tú le vas a poner Ok. tu sello personal. Y te dando cuenta y observa esta parte, o sea, por ejemplo, siempre nos enseñan la A redondita y con su patita. No, hay gente que ahora la hace triangular, o sea, y no me importa, y así se van adaptando, ¿no? Entonces, o no la cierran, por ejemplo, y eso es normal, eso es algo que pasa acá. Por ejemplo, yo las As no las puedo cerrar, no me salen, o sea, que me quedan abiertas del lado derecho, siempre. Pero pues es algo que tiene su interpretación, cada letra tiene una interpretación. Entonces, todo eso se estudia en conjunto. Y la firma es lo más íntimo que podemos tener. ¿Quién te enseña a hacer tu firma? Pues Nadie. nadie. Tú decides de dónde puedes tomar ideas, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, que no esté unido, ¿no? Ok, entonces dices, bueno, a lo mejor Perdóname, es que todavía estaba no. aburrido. No, 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 pero digamos, dijiste que a los 14 años, ¿no? Sí, tenía 14 añitos. Todavía estamos hablando de un proceso de identidad, o sea, por Me ejemplo, gustaban apenas de los un kids, o sea, curso. también ustedes comprendan, o sea.
No, 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 apenas Yo vi veía un, Spaceman y decía, ese es el hombre más maravilloso de toda la historia. no, 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 mira, bueno, para ti hay gente que podrá decir que no. Dame oportunidad, espérame tantito, te voy a mostrar esto, a ver si lo encuentro. De hecho, eso de la grafología, o sea, de hecho ya estoy hasta sentado hasta el fondo de mi silla porque eso me acuerda mucho a la comunicación no verbal. O sea, hay veces que, y la verdad, o sea, las personas son un signo de comunicación 24/7. Hasta en el Así momento es. de cuando tú hablas con una persona, el simple hecho de que haga algunos gestos te está Exacto. comunicando ciertas cosas, o sea, desde el momento hasta de cruzar las piernas en un momento donde estás, posiblemente, posiblemente en alguna reunión, no sé, casual o formal, por así decirlo, de un empleo, posiblemente, ok, es aceptable, pero, o sea, en un ambiente ya un poco más social, ese simple hecho ya estás hasta un poco hasta inseguridad, o así como un poco a la defensiva. Sí, Entonces, sí, claro. De hecho, si te das cuenta, para entrevistas de trabajo, hay hasta cursos que les dan para decir, siéntate así y no veas como muy fijamente al que te está entrevistando y no estés jugando con las manos, o sea, cosas así. Sí, porque sí, la verdad, el lenguaje no verbal es algo también bastante amplio y es muy grande. Por ejemplo, nosotros que también estamos en esta parte de recursos humanos, claro que tenemos que tomar esas capacitaciones para ver cómo, pues, realmente cómo llegan estas personas. Y sí, sí, es cierto, son, o sea, el comportamiento, desde cómo te sientes, todo tiene un porqué, claro. Pero, ¿cómo te diré? O sea, por ejemplo, también y eso es algo que te iba a comentar en cuanto a las firmas, cuando hacemos un estudio, así como por ponértelo ahorita con ejemplo, por ejemplo, con el lenguaje no verbal, nunca analizamos la primera firma. Porque, o sea, si yo te digo, fírmame aquí y enséñamela, ¿no? No, o al menos mi caso, como muchas personas que estudiamos esta parte, en la muestra de escritura, por ejemplo, te pide que hagas 10 firmas. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, con el lenguaje no verbal, imagina que tú vas a una entrevista, pero tú ya estás pensando, a ver, voy a entrar tranquilo, voy a sonreír, voy a tratar de ganarme a esta persona y bla, 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 ¿no? Entonces, estás haciendo como muy consciente tus movimientos. ¿Qué pasa cuando haces la primera firma? Es lo que te contaba con el proceso signatriz. ¿Qué es lo primero que haces? De algún modo, ya tienes la hoja. ¿Qué vas a hacer automáticamente acá en el cerebro? Medir en dónde vas a firmar. Ok, tengo una hoja. Ahora voy a hacer de acuerdo al tamaño de mi firma. Porque estás de acuerdo que tu firma la vas a hacer del tamaño que tú dijiste hacerlo. No en una te va a salir del tamaño de 10 centímetros y en otra de 2. No, o sea, no, eso es algo ya bien automatizado. Porque es acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar en una entrevista de trabajo? Si vas a tener una cita, bla, bla, bla. Va a llegar un momento en el que ya se te acabó lo que tú ya venías pensando. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué va a empezar a salir? La verdadera personalidad. Entonces, se cuenta que es como que te vas quitando capas, ¿no? Que ya me quité mi primera capa de te saludo firme y muy seguro de mí y me siento muy derecho, bla, bla, bla y todo, ¿no? Se van desarrollando la entrevista, van pasando preguntas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ya no lo vas a sostener. ¿Por qué? Pues porque a un 100% no eres tú. Entonces, con la firma, conforme tú vas firmando, va a llegar un momento en el que ya, y cada vez como que ya lo va soltando, y entonces ya va saliendo pues sí, la parte inconsciente. De 10 firmas que me vas a dar, yo voy a agarrar las 5, por ejemplo, o las 6. ¿Por qué? Porque ya es ahí donde ya te agarré como en la parte inconsciente. Ya la última, por ejemplo, ya estás harto y ya me la hiciste la y se va, ¿no? ya está Pero más en ahí por es tu donde va a ser nombre. el inconsciente. Exacto. O sea, entonces, se hace así, como que te vas a ir quitando como esas capas hasta que, ok, ahora sí vamos a ver quién eres tú. Y así pasa con el lenguaje no verbal. Sí se estudia, por supuesto, sí hay muchísimas cosas y créeme que es algo también bastante amplio, ¿eh? Bastante, bastante amplio. Pero así es como vamos a ir llegando al inconsciente. Mira, esto es el que te iba a enseñar, por ejemplo, ahorita que me dijiste de la firma, que me decías de los 14 años, uno, pues relájate, también estamos hablando de que se está construyendo una personalidad. Entonces, se recuerda, una cosa es tu temperamento, que es el que tú ya traes por genética, y tienes un carácter. El carácter es el que sí vas a ir forjando de acuerdo a tus vivencias de vida, de acuerdo a lo que tú ves, a lo que aprendes, a lo que vas adoptando. Una cosa es carácter y otra cosa es el temperamento. Por ejemplo, estas firmas. A ver, espero que las logres ver. Sí.
Entonces, Maravillosas, de verdad maravillosas. pareciera, yo de verdad te lo juro que las veía como memes y decía, bueno, ¿qué onda con la gente que va al INE, no? De verdad lo hacen por broma, pero fíjate que apenas tuve una situación con un, un amigo que me mandó una credencial y obviamente pues jamás la expondría por respeto, vamos a lo mismo. Pero me dijo, ¿qué crees? Te voy a enseñar algo. Y le digo, que, pues dime, ¿no? Me dice, es una INE que te va a encantar. Y le digo, a ver, enséñamela. No te miento que era un dibujo de Goku en el INE. Y yo me quedé así y le dije, pero ¿es en serio? Y me dijo, sí. Dije que hoy fue al INE y esa fue su firma. Y digo, pero ¿qué tiene algún problema esta persona? Porque obviamente hay un problema. No, Y me pues dice, ah, claro, es que es otaku. el abandono de su paternidad, de que se fue por los No, cigarros, pueden ser muchas ocupaba cosas, Goku como papá, ese no es su podemos punto a dar por hecho favor. nada, ¿no? Y me dice, es que es otaku. Y ya, okay. Entonces, mira, cuando hay este problema en forjar la personalidad, nos podemos encontrar con muchas cosas, nos podemos encontrar con este tipo de cosas que encontramos en una parte infantil, tanto, por ejemplo, firmas que son como 1000 bolitas ahí juntas, que se les llaman enmarañamientos, que son inmadurez, que son una parte de decir que no se quieren dejar ver, una introversión muy fuerte, una inseguridad muy fuerte. No es lo mismo que una persona que pone su nombre que se está dejando ver, te estoy diciendo quién soy. En la parte de las firmas tenemos firmas legibles, semilegibles e ilegibles. Y cada uno tiene su interpretación. Y en las rúbricas es donde, esto es lo que platicábamos como el gesto tipo, esto también lo encontramos en las firmas, pero la rúbrica, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por rúbrica? ¿Para ti qué es la rúbrica? Depende. Por ejemplo, para mí, rúbrica es como una norma que tienes que seguir al momento de una escritura. Más que nada en la firma, lo has escuchado en la firma, cuando dicen hazme la rúbrica, Nunca he escuchado así, pero a ver, ¿no? cuéntame. No. No, te digo porque, mira, hay mucha gente que ya la fecha, todavía está esta parte que se le llama rúbrica o le dicen rúbrica a la firma simplificada. Por ejemplo, las personas que tienen una firma como rápida y que firman, no sé, cosas que no les causan problemas en la parte legal, para decir sí soy yo, pero es la simplificada. Es un error llamarle rúbrica a una segunda firma o a una firma simplificada. Una cosa es la firma, que es el que viene con la identidad. Después viene la vice, así se le llama a lo que es una segunda firma. Está mal decirle rúbrica. La rúbrica en la firma vendría siendo lo que es el gesto tipo en la letra. Es como el sello personal de adorno que tú le das a la firma. Las estrellas, los puntos, las rayas, ese tipo de cosas. Los gatos. Dependiendo. Es que la rúbrica es algo que ya está como independiente de la firma. ¿Se das Oye, de pero cuenta ¿no que es tú haces tu ilegal? rollo ahí? ¿Mande? ¿No es ilegal tener una segunda firma? O no sería como, Pues yo porque la verdad, literalmente, o sea, ¿qué onda, no? O sea, no me imagino yo un día firmar un papel, un pagaré, por así decirlo, que no paguen, uh-huh. que nunca firmen una de esas tonterías, ni menos en blanco. Poner una firma que no sea la que esté en mi identificación oficial. No sé, es como que Pues la ilegal. verdad yo no creo que sea ilegal porque ¿quién te puede decir no puedes hacer eso? Y tú dices, ¿por qué? Pues soy yo, es mi decisión, es mi identidad, ¿no? O sea, realmente no creo que sea ilegal porque incluso no sé si llegaste a ver incluso en memes, ni no de grafología, porque de hecho fue como muy, sí lo vi varias veces, que Ajá. apenas salió una firma que fue criticada, no esté mal, pero era un tiburón muy grande que está padrísima esa firma porque o sea, entre varios puntos de ataque, varios trazos, formaba un tiburón, pero de verdad un tiburón bien, o sea, estaba padrísima la firma. Y empezaron, ya sabes, nunca faltaba Facebook, ¿no? Con la burla, ay, pues es que es de Venezuela, porque era un papel legal, pero y decía, no sé qué el nombre, y decía que era de Venezuela, entonces decía, no, y de Venezuela, Veracruz, uno de esos dos. Entonces dije, bueno, con la gente, ¿no? Pero al final, pues, no, la verdad no creo que sea ilegal porque no te pueden decir, no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de identidad. Entonces, yo nunca he visto, la verdad, que te diga, no puedes hacer eso. La verdad es que hemos visto firmas que a lo mejor para nosotros pueden parecer absurdas, ¿no? Pero es la identidad de la otra persona. Oye, por ejemplo, en sí,
Bueno, yo solo me imagino este tipo de personas que tienen esas firmas. No sé si algún día les falsifica su tarjeta de crédito. ¿Y por qué me falsificaron si solo con mi poderosa firma la pueden tocar? Pues quién sabe. No lo sé. Pues dependiendo de la firma, ahí es donde entra la grafoscopía, que ahí es donde Correcto. vemos la autenticidad de la firma. La verdad es que es complicado, ¿eh? Te digo, como siempre es algo muy personal. La verdad es que mucha gente dice, híjole, me quedó igualita. No, ya cuando utilizamos los instrumentos que son lo que son las lupas, los cuentahilos, bueno, ya mil cosas ahí que utilizamos para esto, no, siempre te vas a delatar. La verdad es que sí, por eso ya incluso se usa a nivel legal, o sea, están los peritajes para eso. Solo me imagino al pobre chavo tímido que tiene como 3 doctorados, pero pues porque como escribió mal su firma en el tercer recuadro, ya valiste chetos y yo te sacar con ella. Te digo, qué mala onda, créanme. Nah, sí, hay gente que llega a tener problemas ahí, que no es que no le salió igual. Ah, pues te la vuelvo a hacer. Bueno, ahí ya es como rollo diferente, ¿no? Miren, sí, ese tipo de pruebas, ay, o sea, se escucha interesante, pero a la vez como que yo chocaría un poco con ellas, porque es casi como, ok, supongo que ahí también ves a qué persona estás contratando más que nada, Sí, ¿no? así es. Pero también, no lo sé, o sea, siento que yo siempre he pensado que dependiendo de la persona que eres, o sea, tus actitudes no influyen tanto en cuestiones laborales. Por ejemplo, te cuento. Yo ese podcast lo hice para pues mejorar en radio y un poco en locución, en el cual pues no me ha salido muy bien, y un Ujú. poco en lo que es la conducción, este, y mucha gente ve el podcast y me ve a mí y se da cuenta que son totalmente distintos, o sea, yo no me comporto así cuando estoy con la gente, o sea, soy hasta callado y la tostada, pero sí es como que, ¿qué onda, no? Y no sé, ya me planteé, porque a lo mejor hasta estoy loco y Ah, no, o sea, pues no quieres ver mi firma en este momento para ver si no tengo algún problema mental, algo así. sí, ya nos ponemos de acuerdo y ya veremos si te puedo hacer tu análisis, ya, lo checamos. Pero sí, digamos, obviamente parte conductual, como te digo, no somos robots, al final vamos adoptando todo el tiempo, estando con amistades, siempre va a ser diferente, porque algo importante en las firmas, como te comentaba hace ratito que te invitaba a que vieras tus firmas anteriores, obviamente en la letra, en la firma, vamos a plasmar también emociones. Es difícil que también la firma nos salga igual, y de hecho nunca te va a salir una firma igual, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque pues, tu estado de ánimo cambia. O sea, te comparto muy brevemente, cuando yo inicié con todo esto de grafología, yo mi firma, yo la hice a los 13 casi 14 años. Fue el mismo año en el que yo perdí a mi papá. Entonces yo estaba muy mal, yo estaba en una etapa muy fuerte de mi vida. Pero ahí fue donde yo hice mi firma. Ahí quedó, ¿no? Pues te lo juro que nunca me di cuenta que hasta mis 19 años más o menos, me di cuenta que ya le había quitado como 3 escalones que tenía mi firma, que eso era un indicador de baja autoestima muy fuerte. Y a la fecha la tiene, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar todo esto, uno de mis profesores, cuando nos enseñaban todo esto del análisis de firma, fíjate que él me dijo, todavía tienes una depresión y esta depresión la tienes por una pérdida de una figura masculina, ya sea figura paterna o masculina. Y de verdad yo como que me quedé así, ¿no? Le digo, pues sí. Y digo, ¿y dónde lo ven? ¿No? Porque todos nos quedamos con eso, pero ¿en dónde lo ves? Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que analizar. Pero cuando me dijo esto, yo me empecé a dar cuenta que mi firma la hacía hacia abajo, cuando mi firma no era hacia abajo y que realmente un elemento que era el que marcaba esa depresión estaba como ponchado. ¿Vale? Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender todo eso. Realmente la grafología me hizo conocerme a mí desde un punto de vista muy diferente que me ayudó a trabajar en mí. Entonces, pues al plasmar todas estas emociones, todo esto cambia. O sea, cambia las firmas, las letras, la letra va cambiando de acuerdo a nuestras emociones. También por eso muchas veces la gente te comenta, no creen esta parte porque dice, si no me sale igual es que escribí bien rápido. Pues sí, por eso precisamente se tienen que buscar los patrones de repetición y no me puedes hacer 3 líneas y con 3 líneas te voy a decir cómo eres, porque no es así.
Porque la gente, Tenemos es que lo que sí hemos esperar a hablado que aquí, como que la gente quiere que demostremos lo que sabemos, ¿no? O sea, es como si ven un arquitecto por la calle y, ¿es arquitecto? Sí, a ver, hazme una casa ahorita, aquí, así, una casa. Oye, no manches, Ujú. qué canijo, o sea, créeme que, o sea, es un tema muy, ay, o sea, muy interesante, de hecho, y complicado, porque, pues, créeme, o sea, créeme que yo también, posiblemente, o sea, no era una persona que negaba del método, pero créeme que, o sea, tú se lo platicas a una persona y si lo toma como enseguida, como, no sé, la astrología, algo así, es casi como de, como eres Tauro, pues ya definitivamente va a ser un vato deprimido, No, doble no, no. cara, y solo por haber nacido en abril. No importa si naciste en ni tu cultura, ni tu contexto histórico, ya por simple hecho de tu mes, ya vas a ser así de por vida. Claro, y hay mucha gente, por ejemplo, que como es negada con esa parte de los horóscopos, ¿no? Y hay gente que Claro, no, sí. hay gente que busca su compatibilidad hasta de pareja, ¿no? Entonces, mira, cada persona es un mundo, yo siempre les he pedido el respeto nada más, entonces, si te interesa, perfecto, y si te interesa conocer de ti desde este punto, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, porque eso es importante. No te digo, no sé, no dejarse engañar por personas que te dicen, dame 5 renglones y tú luego no, porque esto es algo muy amplio, es algo muy bonito y créeme que incluso con esto se pueden salvar también, y de verdad, así ampliamente te lo digo, se pueden salvar vidas. Porque cuando yo he hecho parte en la grafología infantil, yo estuve muy de cerca con un caso, estoy muy de cerca con un caso, con una persona agresora. Una persona que al día de hoy es agresora con una rabia inmensa, o sea, de esas narcisista horrible, ¿no? Pero cuando descubrimos sus dibujos de la infancia, porque guardaba todos sus cuadernos desde la primaria. Y cuando los encontramos y yo los empecé a ver y los empezamos a analizar con mis profesores y demás, y te das cuenta de la violencia que hubo detrás, del abandono, de cosas así, dices, wow, o sea, es cuando, pues realmente, desafortunadamente no justificamos ya la maldad del mundo, ¿no? Pero es en la infancia donde los adultos se rompen. Es la infancia donde si algo se rompe, es difícil, y en especial cuando no lo tratan, como las heridas de la infancia, bla, 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 no lo tratan y vas a crecer con esas heridas. Y hay gente que de verdad ni siquiera las identifica. Esta persona no va a aceptar que es narcisista. ¿Por qué? Porque para él todo está bien. No entiende que realmente está mal, pero viéndolo de este punto, te das cuenta de toda esa evolución y de verdad ves el proceso de cómo se fue distorsionando todo y dices, wow, o sea, si la mamá hubiera sabido de esto de grafología, hubiera tenido aunque sea un poco de conocimiento en esta parte para observar qué estaba pasando con él, que en sus dibujos gritaba la ayuda, a lo mejor pudo haber intervenido, ¿no? Desafortunadamente no fue así. De hecho, yo siempre y en general a todos, o sea, aunque te considere la persona más sana de la mente, siempre aquí invitamos de que una visitadita al psicólogo un año no te hace daño, créeme, o sea, al contrario. O sea, sí es duro, porque, y de hecho, bueno, aquí lo hablamos con Mario Germán, de cómo las personas le tienen el miedo al psicólogo, o sea, pero un miedo, creo que lo que es, el mexicano tiene dos cosas, no, tres cosas al miedo, al psicólogo, al dentista y al buró de crédito, o sea, ya con eso lo tienes bien amarrado. Entonces, es curioso de que, oye, pues, explórate, o sea, sé más o menos, o sea, porque, y eso yo lo veo con muchas personas que, por ejemplo, yo también considero personas narcisistas, y de hecho, un compa mío me cae muy bien, no lo va a quemar, no va a ser de nombre, pero Ajá. obviamente, o sea, siempre invitamos a que acuda, y créeme que después llega un punto donde pues su burbuja está chida, o sea, su burbuja es donde pues todo el mundo está mal, yo estoy bien, si algo me pasa mal es por su culpa, es por la culpa de los demás. Claro, claro, hay veces, hay contextos que sí, que a veces el ambiente que te rodea es el culpable, hay veces, y muy dada y muy escasas, o sea, no siempre, porque ya también decirle que de mis problemas se los debemos a la sociedad y así, ya es muy hasta escudarse de Claro. hasta tener tanto lástima. Pero sí es muy importante, ahora sí que visitar a un psicólogo, más que nada a los niños. Por ejemplo, no sé si supiste hace poco la noticia de este pseudo luchador que aventó un Mm, niño en una función de lucha sí. libre. O sea, pobre morro, o sea, de hecho, no, no, porque le digo, yo estuve, porque hasta donde yo sé, creo que Charlie
Rockstar me invitó a una función en la Arena Nesa y el niño todavía tiene un trauma con ellos. Y muchos decían, ay, también el pobre morro, si ven que no le va a hacer nada, pues güey, pues un luchador lo aventó a la tostada, no mal, pues tú cómo quieres que lo tome, tiene 5 años. Claro. Claro, y fíjate que es el problema realmente con mucha parte de la sociedad, es que pareciera que la empatía ya se fue, o sea, dice, ay, pero esta niña se le va a pasar, ¿no? O sea, dice, a mí me pegaba a perro mi papá y estoy bien. Ah, no, pues si eso piensas, perdóname, no estás bien. Desde ahí lo estamos viendo. De hecho, No, o sea, los niños son, y créeme, yo llevo ya tiempo trabajando con niños, y es increíble cómo puedes, de verdad, o sea, quebrantar un futuro por el hecho de sembrarle esa inseguridad, ¿no? O sea, ese dolor, no, o sea, ellos son como algo tan frágil. como esponjas, ¿no? Es que sí, de verdad que sí, puedes de verdad hacer algo tan grande como puedes arruinarlo. Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de grafología forense, cuando analizamos firmas o letras de criminales y demás, también está padrísimo. Por ejemplo, quien te ponen mucho es a Ted Bundy. Ted Bundy es alguien a quien analizamos mucho. Por ejemplo, un día, de verdad, date una vuelta búscalo ahí en Google, la letra de Jack el Destripador. Por ejemplo, cuando Sí. yo fui, y fíjate, ahí de donde voy a contar eso, o sea, así fue como a mí me enganchó la grafología tal cual, porque mi profesor nos puso esa letra y nos dijo, yo no sabía nada de grafología, y nos dijo, vean esta letra, véanla, y éramos puras mujeres, me dice, véanla, analícenla, bla, 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 obviamente no nos dijo de quién era, y nos dice, esta persona les está invitando a salir, les está invitando a un café y no sé qué, analícenla y ustedes me dicen si salen o no. Y pues sí, todas nos quedamos como de, pues, ¿y su letra qué? ¿No? O sea, no sabíamos qué onda, ¿no? Entonces una decía, pues parece como de doctor, ¿no? Porque no se le entiende nada, porque tiene muchas rayas, ¿no? Que yo creo que se ve como interesante porque no le entiendo nada. Entonces, pues bueno, todas dijimos que sí, menos una. Nada más una dijo no. Y su respuesta, no, porque está como picuda. Eso fue lo que dijo. Y todas nosotras, y ya cuando nos quita la imagen, ya que el destripador, no, bueno, o sea, ahí fue donde yo me fui para atrás y dije, ¿de verdad? Y todas nos dice mi profesor, señoritas que regresan con vida a su casa, felicidades. Las que no, qué pena, ¿no? Entonces dije, wow, ahí fue donde a mí me atrapó por completo. Si buscas letra de Ted Bundy, así todo este rollo de grafología forense, así criminal, también está padrísimo. Entonces, realmente te digo, esto es algo real, o sea, es algo real. Y si te das cuenta en este tipo de criminales, ¿en dónde estuvo el quebrantamiento? En la infancia. Yo vi sus cartas, pero cuando estábamos viendo la parte de discurso, cuando me tocó la materia de discurso, Ajá. me tocó leer sus cartas, y sí hay alguien que tenía el poder del convencimiento. O sea, no era un Goebbels totalmente, pero pues sí era alguien que... No, y era súper inteligente, sí, sí, sí. También las de el asesino del Zodiaco, también. O sea, digo, gráficamente o ¿cómo se diría? Grafólicamente. Grafológicamente. Ándale, así. O en No, un pues contexto gráfico, lo demás. Sí, sí, sí. no sabía. Y fíjate que es curioso algo que mencionas de cómo se podría salvar, o cómo se puede salvar una vida. ¿Tú te imaginas si a ti te hubieran enseñado una carta anterior al del suicidio de Kurt Cobain? ¿De qué? De Kurt Cobain, A ver, ubícame. ¿Quién el es? cantante de Nirvana. Ajá. Sí, llegas a saber que escribió una carta de suicidio. Ah, creo que sí, pero no la vi. No la vi. Sí, ya recordé el tema, pero no, ahí sí te fallo. Fíjate que en este rollo, quien he visto, por ejemplo, una muy interesante es la de Freddie Mercury. Y Ah. sabemos que es una potencia grande, ¿no? Pero, por ejemplo, también dices, wow, todos instintos sexuales y materiales marcados, ok. Pero también una creatividad inmensa. Por ejemplo, ¿sabes en dónde me llamó mucho la atención? Y de igual si las ves, te están padrísimos, no sé si ya los viste. La familia Manson. No, donde exponen unas cartas de Michael Jackson que se mandaba con los pequeños que se supone fue quienes fueron agredidos por él. Y es no, dejando Neverland, me parece. Son dos partes y ahí aparecen estas cartas de cómo le escribía a los niños. Y dices, híjole, Michael Jackson sabemos que también tenía un problema fuerte y todo surgió de la infancia.
Entonces, y ahí vas viendo eso y entonces no te vas dando cuenta y dices, wow, o sea, a pesar de que había algo muy bueno y que tenía una creatividad impresionante, porque Michael Jackson es uno de los favoritos para analizar las firmas. O sea, lo que es Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, o sea, de verdad lo he visto 1000 veces en mis cursos de firma, porque de verdad les encanta. Entonces, pero de ahí donde te das cuenta, y él también marca muchas cosas ahí del pasado, entonces, sí, la verdad que de verdad es increíble cómo puedes ayudar a una persona con esta parte, y no nada más hacia el pasado. Imagínate, por ejemplo, te puedes salvar hasta de parejas, porque yo lo he vivido de verdad. O sea, desafortunadamente yo caí en una situación en la que, ya sabes, un niño lastimado en un adulto, ahora ya adulto, roto, sin responsabilidad afectiva. Porque a lo mejor no era su culpa, porque pues viene de la infancia, pero lo siento, estamos en un presente, eres un adulto y no tienes responsabilidad afectiva. Ah, pero ¿qué pasa como mujeres y también hombres? Va a cambiar. Nada más necesita mucho amor, necesita que lo apoyen, Esos necesita hombres un son los impulso, mejores, esos ¿no? hombres son los mejores, esos hombres Y de, no, o ay, sea, la de verdad, papacha, ¿no? me dame el Entonces, amor que mamá no me dio, esos son los mejores hombres. Mujeres, si encuentran así, váyanse con él, no importa, no importa, váyanse con él. no, 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 entonces, ve, o sea, y cuando yo estaba en esto de grafología, imagínate, yo le dije a esta persona, y ni siquiera le dije que estaba estudiando ni nada, pero le dije, te puedo pedir un favor, le digo, vamos a hacer algo, o sea, quiero que me apoyes, ¿no? Quiero que me escribas una carta, no importa que no sea para mí, si quieres puedes decirme, no sé, qué hiciste en tu día, platicarme algo que quieras, no lo sé, pero tiene que ser a mano, tiene que ser en hoja blanca, ya sabes, ¿no? Todo. Con Porque yo margen, por fecha y medio de título. eso quería ayudarme a poder conocerlo mejor y poder entender por qué no me decía, o sea, qué pasaba realmente con esta persona que ahora estaba tan rota, ¿no? Pues, ¿qué crees que no quiso? E incluso cuando me mandó un mensaje me dice, no creo poder escribir lo que me dices, pero te amo y eres lo mejor del mundo y me encantaría merecerte y no sé qué. Ah, bueno, Aníbal excelente. 12, le Acá me ayudó muy dice que bien. no, pero pues ni modo, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pues en algún momento que llegué a ir a su casa, me encontré con unas hojas que tenía donde él había escrito varias cosas. Pues en ese momento que me la gané, yo invadiendo su privacidad, ¿no? Antes de saber todos estos códigos. Entonces lo empecé a ver y vi tantas congestiones emocionales y cosas así, la parte afectiva tan rota, porque incluso la sexualidad se ve en la letra, y eso es en la letra G especialmente. Y te lo juro, es cierto. Ahí donde vemos la sexualidad. Me imagino Entonces, a todos los chavos de, no, chavos, hagan la G más redonda y hagan que la cola vaya imagínate, ¿no? flotando. Así nos hacían burla, nos decían, a ver, escríbeme el gato come gelatina para ver el patrón de repetición, ¿no? Y ahí va el hambre a escribirlo. Entonces, sí, son muchas cosas, ¿no? Pero sí, 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 entonces fue ahí cuando me di cuenta y dije, bueno, fue una de verdad pésima situación, acabé lastimada, traicionada, ya te imaginarás, los cuernos bien puestos y ni las gracias ni el adiós, ¿no? La Ya, mejor relación que acabó. hemos tenido, ¿no? No, y después más adelante ya pues llegó otra persona que pues, me agradaba y todo, y él sí me dijo, ah, no, yo sí quiero que me digas. Le digo, ah, bueno, porque pues éramos amigos. Le digo, sí. Y bueno, llega la grafología, hijo, le veo la cola de alacrán en su firma inmensa apuntándome al pasado. Digo, a ver, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Por qué tienes una infancia tan dolosa? ¿Qué pasó? Si me quieres contar. Pues se me rompe el hombre y me empieza a decir todo. Sí, realmente tenía una infancia muy dura, tenía un abandono de la mamá muy fuerte. Y me empieza a comentar, me empieza a platicar y todo. Y obviamente me dolió porque dije, Stephanie, no te puedes enamorar otra vez de una persona que nuevamente es un niño lastimado en un adulto roto. No puede cambiar una persona que no ve un error en esa actitud. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me tuve que quitar. Pregúntame si movió un dedo porque me quedara. Movió la No, mano completa para que no, te quedaras. no hizo nada. Ah, Entonces, y yo ya lo había visto precisamente en ese análisis, yo vi que no iba a pasar. Entonces dije, pues no me sorprende porque ya me lo dijo todo tu contexto gráfico que no iba a pasar, ¿no? Pero imagínate si yo me hubiera quedado otra vez esperando. Sí, sí va a cambiar y vamos a echarle ganas. Ese es el bueno, no. Entonces, lo que con otra persona fueron 4 años perdidos de mi vida, o bueno, 4 malos años en esta parte, en esto lo cerré en 2 meses. Ni modo, no, no va a ser. podría ser como Entonces, el ¿para qué pierdo clásico, tiempo? podría ser casi como salvarte del clásico, si me pegas porque me quieres.
Bueno, y créeme que es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ahora el tipo del caso que hubo de, ¿cómo le pusieron? El monstruo caníbal, algo así, del que encontraron los restos en su casa, ¿recuerdas? Ah, sí, cierto, que se Y oye al que diablo. encontraron encontraron sus escrituras porque él escribía cuánto pesaba parte del cuerpo de sus víctimas, no sé si lo viste, y ahí Sí. sí tiene tal cual, cabeza tanto, busto tanto, pierna tanto, ¿no? Y pues ya sabes, luego la grafología, vámonos, entonces empezaron a buscar, no, pues aquí está la patología, aquí está esto, aquí está lo otro, entonces, de verdad se ven ese tipo de cosas. No lo sé, No porque, o Stephanie, sea, creo que el contexto gráfico es muy importante, lo tomamos como armonioso y no armonioso. Tú puedes ver una letra y dices, ay, este escribe horrible. No, no hay letra fea ni letra bonita en grafología. Encontramos letras sanas y letras no tan sanas. Entonces, el contexto gráfico siempre es muy importante. Siempre, siempre, siempre va a ser muy importante. entonces ya saben, chavos, si quieren ser novio de Stephanie, entrenen su letra o tengan un doctorado para que se justifiquen de su No, letra tan... ni entrenando te puedes salvar. Recuerda Ah, que sí ¿no? puedes. Al final tu ¿Neta? personalidad va a salir. Oye, entonces, por ejemplo, bueno, tú que trabajas con niños, aquí en México, esta maravillosa frase a mí, de yo soy bien educado porque a mí sí me pegaron mis papás, es una buena, o sea, ya casi metiéndose con la educación de los niños, ¿de verdad es necesario llegar a un punto donde tienen que llegar los golpes para que un niño entienda? Jamás. Ya escucharon, chavos, así que Jamás. usted Pero mira, mamá te voy a que... decir algo. No, no, no. Y mira, te voy a decir algo importante. Desafortunadamente, y también es mi caso, no sé si el tuyo, pero como muchas personas, estamos hablando ya de una evolución humana ya, pero muchos de nosotros, en especial la gente adulta, gente que tiene 40, 50, 60 y ahí para arriba, te puedo decir, pues vinieron de familias que a lo mejor fueron educadas de ese modo. Por ejemplo, mi padre era una persona que de verdad era muy inteligente, cosas muy buenas y siempre, obviamente como papá, pues quieres que tu hijo tenga las herramientas y el poder y la actitud y el todo para poder enfrentar el mundo, ¿no? Claro, todos queremos eso, que no te lastimen. Pero, mira, algo importante con esto es, y de verdad, o sea, por ejemplo, mi padre fue educado así en la infancia, pues ahora sí que a golpes, ¿no? ¿Qué? Trabajando. O sea, ahora sí como dicen, o entendemos de dos formas, o hablando o a golpes, ¿no? Por no decirte la otra palabra que ya sabrás cuál es. Entonces, así es como mucha gente a la fecha piensa. Entonces el niño dice, ah, ya te dije una, dos, tres veces, ¿no estás entendiendo? Pues te toca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué somos animales o qué? Entiendo muchas veces que no puede haber el control con muchas mamás, con los papás, y pues ya me sacaste de quicio y ya te toca, ¿no? Porque creen que es una forma de corregir. Ahora, algo importante, y de verdad es algo que no me canso de decirle a los padres y a la gente que tiene hijos, ¿te recuerdas lo que te comentaba de los temperamentos? Sí. Te lo juro que es rara la persona, y así me pasa cuando tengo entrevistas con los padres o así hasta con mi familia, ¿no? Que tienen hijos. ¿Qué temperamento es tu hijo? ¿Qué temperamento tiene? Porque tiene dos, 50-50, pero tiene un dominante. ¿Cuál es? Y no tiene ni siquiera idea de que es un temperamento, ¿no? Y los que sí, no saben. Le digo, ok, te voy a poner un ejemplo. Y en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo soy melancólica, pero soy sanguínea también. Mis hermanos, por ejemplo, son coléricos y son sanguíneos. Entonces, yo siendo melancólica, yo desde chica tuve como esa parte de una autoestima baja, como que yo necesitaba más, sentirme más segura, porque yo tenía esa inseguridad. De por sí, por el ser melancólica, yo soy como más tranquila, no es como el colérico que se quiere aventar y quiero hacer y deshacer y vámonos, o sea, es diferente, y que es irritable y que si me contestas me voy a enojar. Por ejemplo, y esto es algo muy, muy importante, por ejemplo, mi padre, ¿no? Que nos quería educar así de una manera fuerte y que te quiero hacer fuerte y si tú no te haces fuerte, así te haga yo a golpes y así me odias, lo voy a hacer con tal de que te vaya bien en la vida, con tal de que seas fuerte. Ok. Lo que a mi hermano, por ejemplo, lo hizo fuerte porque él era colérico, porque un colérico, por ejemplo, le vas a decir, no, no puedes. Y el colérico va a decir, ah, ¿cómo que no puedo? Y me está diciendo que no puedo, claro que sí. Entonces entra otro tipo de adrenalina con un colérico y lo va a intentar hacer. O sea, puede que haya enojo con él y te va a decir, sí, sí puedo. Y lo va a hacer. Por ejemplo, ¿y qué va a pasar con un melancólico? Un melancólico, y aparte con autoestima baja, súmale, ¿tú crees que me voy a aventar a demostrar que puedo? No.
Yo me voy a ir a mi esquinita a decir, no pude hacerlo, no lo logré y ya no me quiere mi papá y pues ahora va a querer más a mi hermano porque pues, yo no pude y no puedo porque a mí me come más el miedo, más la inseguridad, ¿no? Lo que a uno a lo mejor le puede hacer fuerte, le puede funcionar tu técnica, al otro lo va a destrozar. Y de verdad es un error muy grande con los padres. Entonces digo, o sea, no siempre es igual, no porque tú aprendiste de ese modo, porque no, los golpes no corrigen, no corrigen. Pero obviamente es muy difícil y desafortunadamente es difícil que los padres se dediquen a buscar técnicas para poder ayudar a sus hijos, porque requiere tiempo, requiere dedicación y requiere muchísima paciencia también. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no, tengo que hacer la comida, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, que voy a andar teniendo tiempo de eso. Mejor o aprendes, pero yo necesito que sea así. Y desafortunadamente así vamos quebrantando también a los niños. Por eso yo les digo muchas veces, ubiquen cuál es el temperamento de tu hijo, porque así vas a entender por qué actúa como lo hace. Por ejemplo, en una tirolesa, apenas tuve una situación así con dos pequeñitos. La nena era colérica y el otro era melancólico. Y les daba miedo a los dos aventarse de la tirolesa. Ah, pues estuvimos ahí con los dos. No, mira, yo me voy a subir contigo, nos van a amarrar juntos y bla, 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 bla. Pues la colérica sí lo hizo. Y después lo disfrutó y ya andaba muy feliz de la vida, diciendo yo me aventé y bla, bla, bla. El pequeño no pudo, el melancólico no pudo. ¿Pero por qué? Porque su miedo le ganó. O sea, porque aunque tú trates de motivar, muchas veces va a ser difícil. Es un poco más, pues sí, tienes que dedicarte un poco más a esa parte, a entender esa inseguridad que posee. Por ejemplo, el temperamento nervioso, son los que también como que están así. Entonces, tranquilo, tranquilo, ¿no? Entonces, siempre por temperamento, eso les va a ayudar muchísimo a entenderlo. Con sus novias, por ejemplo, también, ¿qué temperamento es? Si tú eres un melancólico y ella es colérica, bueno, pues se va a irritar fácilmente y pues tú no, entonces lo que a ti no te molesta, ella explota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así, o sea. Fíjate que yo siempre he pensado que en sí, para tener un hijo, porque muchos dicen, ah, no, es que tengo el dinero para mantenerlo. No, compa, no es el dinero. Y a los que nos están escuchando, si tu papá o si tu mamá te crió literalmente las 24 horas, o sea, si tus dos papás no tenían la necesidad de ir a trabajar, eres privilegiado, porque tu mamá o tu papá se quedó cuidándote. Y claro, o sea, créeme, o sea, para la educación de los niños es eso, es tiempo, dedicarles tiempo. O Pero sea, principalmente literalmente, es tiempo ajá. de calidad, o sea, que estés ahí las 24 horas, muchas veces no te garantiza nada. Para hacer hay que estar. Y no es que estés como estatua ahí o que estés las 24 horas conmigo al lado, o sea, se trata de un acompañamiento. Y entonces, ahora sí que ahí es donde viene el problema de abandono. O mira, yo, por ejemplo, se siente raro porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que cuando algo no me gusta, o cuando pasan situaciones que me desagradan, les busco un chiste y me río. O sea, si veo algo que no me late a mí o que no me gustó, le trato de sacar la comedia. No sé si esté bien o esté mal, posiblemente sí esté mal. Podemos hablar de un temperamento sanguíneo. Si estás en este rollo de la radio, pues tienes que animar, tienes que también como que la gente se sienta que, hey, venga, o sea, sí, puede O ser. sea, sí, o sea, Entonces, de hecho, o sea, por ejemplo, este, hace poco fui al IMSS y voy a quemar a las clínicas del IMSS, y me sentía no será mal. la primera vez, no te preocupes, ajá. No, sí, no va a ser la última, créeme. Y entonces, en mi receta, yo me sentía mal, o sea, ya no me acuerdo qué tenía, pero, de hecho, ya no me acuerdo qué tenía, ni me voy a acordar. Pero, en el IMSS, y escúchenlo bien, sector salud, están escribiendo con máquinas de escribir. Ah, pero no solo eso, sino que les falta la N. Entonces, pues ya yo así como yo leía mi receta y, ¿qué? ¿Qué dice esto? Y obviamente sí, la máquina de escribir que me tocó a mí, o la que le tocó a la que estaba haciendo no sé, mi receta médica, no tenía la letra N. Entonces, yo me quedé así como, entonces, si yo me llegara a morir por comerme una banana, ¿cómo quedaría? Muerte por una banana. Entonces, o sea, yo iba mal, o sea, yo iba mal, yo iba con dolor de cabeza, iba espantosamente, iba ya irritado, pero, o sea, tanto fue así casi como de, no, Miguel, espérate, vamos a contextualizarnos.
O sea, yo siento que posiblemente hasta la comida es como mi equilibrio mental para mí, porque si es así, sí va a estar de malas y sí, obviamente me iba a doler más la cabeza. Entonces lo que empecé a hacer es de que me empecé a ver a mi alrededor y no, ese IMSS es un chiste mal contado, ¿eh? O sea, no, o sea, los doctores del personal, miren, les mando un besote, son geniales todos, son geniales, están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen, son geniales, créanme, pero sí, sí, pues sí, son de las cosas que me casi como de, no manches, no me digas que están haciendo esto con máquina de escribir, o sea, no manches. Es Sí, como que mi forma, desafortunadamente. es como mi Ajá. forma de escudarme así de las situaciones malas que me llegan a pasar en el día, por así decirlo, ¿no? Lo hablamos, o sea, muchas veces cosas que a veces te pasan y no son a veces tanto tu culpa, o sea, hay veces que son factores externos. Y yo cuando yo, no sé, me quiero enojar o como que me quiero poner triste, enseguida busco el chiste, enseguida, y me río. O sea, es un chiste para mí. Obviamente no ando por la vida de que voy en el metrobús y o porque obviamente si ese güey está loco, pero, o sea, sí una risa interna así casi como, qué gracioso, ¿no? Ujú. Pues sí, así que no, la verdad está bien porque mira, te estás evitando también de enfermedades, porque eso fue lo que pasó con esta persona que no quiso hacer esta muestra. Estaba tan enfermo por sus emociones, por todo lo que callaba, que pues lo ha llevado a ser lo que es ahora enfermo y ya no sabe ni de qué, si es ansiedad, y bueno, sabemos que la mente nos enferma. Y todo eso también se ve en la letra, que es donde entramos en patologías, así que qué bueno que te evites ese tipo de enfermedades, pero sí, todo eso lo vamos a ver. Por ejemplo, con los niños también, y te regresando a este tema un poco, te comento, siempre les invito a los padres y si les tomen de verdad, aunque sea un curso básico de esto de grafología, para que puedan tener un mejor acompañamiento con sus hijos. Por ejemplo, en las disgrafías que se ven en la letra, ahí van a detectar la dislexia, van a detectar, o sea, qué falta, qué está pasando, por qué mi hijo se va hacia abajo, o sea, eso lo vas a ver y lo puedes identificar. No sé si alguna vez has visto la película y si sí, perdón el atrevimiento, pero se la recomiendo muchísimo. A mí me fascina esa película y la puedo ver 1000 veces. No manches, Frida. Del director Amir Khan, de hecho la película es hindú. Se llama Estrellas en la Tierra, like Stars on Earth. Ahorita está en Netflix todavía. Y de verdad es una película preciosa, pero en esa película nos habla de cómo puedes romper a un niño porque no te das cuenta de cuál es su problema. Este pequeño tenía un problema a nivel cerebral y la gente decía, no, es un problema de actitud. No, pero en ninguna escuela, ni sus padres, ni nadie lo pudo detectar hasta que llegó un profesor que paró todo y salvó a ese niño diciendo, no, esto no es un problema de actitud, no es porque el niño sea necio, sea malo, porque no quiere aprender. Y ya empieza a explicar esta parte. Entonces, está increíble esta película, a mí me fascina, para que los padres también la vean, porque de verdad pueden lastimar tanto a los niños, pues no es que estás tonto, es que no entiendes, es que pues, si ya te dije cuántas veces la tabla del tal, ¿por qué no te la aprendes? A ver, no siempre se trata de un problema de aprendizaje. Hay veces que hay algo por acá y el padre no se da cuenta. ¿Y qué hace? Lo destroza. Y cuando ese niño, llega un momento en que los niños ya no es el niño chiquito travieso que me da risa porque me desafía o porque me contesta. Él es el niño tierno que no hace caso y se echa a correr y nada más no sigue indicaciones. No, después llega el adolescente que ya no puedes controlar y después ya nadie lo quiere y ay, no suspéndanlo y no es mi problema y verdad, porque es lo que hacen muchas escuelas. Y después con los padres, ¿qué pasa? También, ¿sabes qué? Ya no te soporto. Ya mejor vete, búscate una casa, yo qué sé, y ya ahora sí ya avienten el problema a la sociedad. ¿Por qué? Porque nunca fue detectado su problema en tiempo, ya sea en la infancia, sea en la adolescencia, etcétera. No hay ese apoyo. Entonces, todo esto se puede detectar en esto, en la grafología. O sea, estos problemas de dislexia, de trazos, de aprendizaje, o sea, de verdad, todo esto se puede ver tanto en niños como en adultos. Es más, dentro de poco voy a dar un taller, un curso de firma infantil. O sea, yo tengo pequeños de 7 años que ya empiezan a hacer su firma. Obviamente no es como un adulto en el que ya tenemos una personalidad más forjada, pero vamos viendo como por dónde va el pequeño. Entonces, ahí vas a conocer muchísimo y de verdad te impresiona cómo hay gente que ni así se interesa por poder conocer a sus hijos o poder ser parte de la vida de sus hijos. Pero bueno, yo no me voy a cansar de hacerles esa invitación a que tomen un curso de grafología infantil
o un grafología general, que conozcas de tu firma, de tu letra. Al final es conocer. Nunca está de más un conocimiento extra, aunque no te dediques a esto. Wow. No, no te creas. No, también, fíjate que lo que me contaste me ocurrió de un caso en la secundaria. Había un niño que, no me acuerdo bien su contexto, la verdad, pero al parecer como que no venía de la mejor familia. Y un profesor le invitaba el desayuno o el almuerzo en el receso. ¿Qué pasa? Que creo que al maestro lo querían culpar por, literalmente, por acoso. O sea, si no hubiera sido por los padres de familia que se juntaron para ayudar al pobre maestro, a ese maestro sí hubiera estado en el tambo. Pero el morro, y de hecho, no sé, ahora, porque fíjate que también es curioso, pero a veces también nosotros llegamos a ser muy crueles. Yo me acuerdo que ese morro le llegamos a decir de todo. Y le llegamos porque me incluyo, iba en secundaria, y sí, o sea, yo y otros compañeros, o la mayoría, éramos muy manchados con él, pero muy manchados. Igual, y es Sí. más, hasta me acuerdo que las niñas llegaban a un nivel que ya era casi como que ya se decían el apestosino, el apestoso. Imagínate, un chico así, donde venía de un infierno que se quiere llamar hogar, y llega a un instituto, una escuela, a esa edad de secundaria donde, no sé, como que te empieza a llamar la atención las mujeres, te dejas de decir puchi guacala por verlas con ojos de cariño, y que te digan eso es casi como, wow. Y eso también habla también hasta de los mismos alumnos que se volaron, hasta también habla de mí, o sea, ¿qué onda, no? O sea, o sea, obviamente puedo hasta justificarme con que es que yo iba en secundaria, pero no sé, o sea, creo que también ahí tengo que ya hacer una retrospectiva de que yo tenía en la cabeza ese tiempo para burlarme de él. Obviamente yo ahorita lo veo y hasta me gustaría pedir una disculpa. Sí, te entiendo, te entiendo. Y sí, la verdad es que niveles secundaria, preparatoria, incluso primaria, de verdad, los niños pueden ser muy crueles también. Entonces, sí, te entiendo y de verdad es bastante triste porque como todavía, es que obviamente influye muchísimo. O sea, el círculo familiar, social, personal, es muy influyente, obviamente, para ir forjando nuestro carácter. Así que sí, te entiendo, es muy difícil y muchas veces te gustaría hasta como saber qué fue de esa persona, ¿no? Sea, realmente ese impacto de ese daño, ¿en dónde te posicionó ahora, no? O sea, ojalá lo haya superado y si no, pues va a ser muy duro, ¿no? También haber sido parte de, ¿no? Entonces, sí, te entiendo y créeme que llega a ser muy complicado. Llega a ser muy complicado si en algún momento te encuentras con él, pues que ojalá descanse tu alma para que pidas esa disculpa, porque también es válido, ¿no? Y muchas veces, inconscientemente, hay veces que estas personas pues también lo desean, ¿no? Porque esa rabia, ese coraje, ese dolor, pues también se queda enterrado. Porque hay algo muy importante que yo les digo en mis talleres de grafología infantil cuando los imparto, y hay una frase que me gusta mucho decirles también. La bala que no me atrevo a lanzar, en mí se ha de alojar. Y esas se las dejo porque se las dejo así pensando, le digo, todo lo que no hables no se va al aire, no se disuelve en la cabeza, no, se queda aquí. No te creas, tú sí recomiendas mucho este ejercicio de cada año hacerse una carta a sí mismos. Tengo una amiga que lo hace y o sea, es algo muy bonito, o sea, ella escribe o sea, y hasta habla, hasta escribe en tercera persona, eso digo, "Achis, como, ¿por qué?". Pero sí, o sea, y ya, o sea, y no es casi como de que, no, te odio año, porque este año se fue, quién sabe qué, no, siempre le agradezco este año, es casi como, wow, qué padre, ¿no? O sea, es como, siento que, y también lo he dicho en otros podcasts, que siento que a nosotros los jóvenes aquí, bueno, aquí en México, nunca nos enseñaron a controlar las emociones. Debería haber una materia así, Exactamente, debería haber una materia así. O sea, así es. claro, o sea, está chido muy bien saber historia, porque es necesario saber historia, también ciencias, español, matemáticas, pero si el niño se tiene que quedar una hora más por una materia así, créanme que lo valdría mucho. Créanme que tendríamos Claro, un tipo de juventud muy distinta, porque bueno, creo que hasta el momento, y creo que me atrevo a decir, creo que en todo el mundo hay gente con trastornos, o sea, con cosas
que no nos gustan y las escondemos. Claro, y hasta cierto punto es normal, por supuesto nunca va a haber algo perfecto, claro, No, sí, pero es sí, de hecho humano. ya hay algo muy cierto que también en el ámbito de profesores lo dicen, ¿no? ¿De qué sirve que un niño, bueno, un adolescente sepa dónde poner el exponente si no sabe dónde poner su rabia? O un niño, ¿no? ¿De qué sirve que me digan dónde poner el color naranja y el rojo también? O sea, yo sé que es parte de un proceso, pero si no sabe dónde poner su enojo, su tristeza. Y sí, la verdad es que tienes razón, debería de haber una parte más, pues más enfocada a las emociones. Lo han tratado de poner que yo sepa, pero la Es verdad es que es complicado. algo que no le toma gran importancia, de verdad Sí, sí. Sí, es algo muy, muy fuerte y por eso después le oyen al psicólogo, ¿no? Lo clásico, pues es que no estoy loco, pues es que nadie dice que estés loco, pero el hecho de que tú pienses en eso, que estás loco por el hecho de ir a buscar ayuda que es para ti, ya hay un problema. Entonces, no, y sí, después sí, el sí problema es de que difícil. no, cobra eso el psicólogo, no, hombre, pues, ¿qué me va a hacer? O sea, pues con ese pago, pues mejor me compro un carro y adiós, felicidad. Claro, Digo, o peor si escuchan psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, conmigo cuando llegan a platicar o algo así, porque pues también en rollo de terapia, y me dice, no, es que yo no quiero hablar con un psicólogo. Le digo, ay, luego, ¿qué crees? Yo no soy psicóloga clínica, soy psicóloga empresarial, soy una persona y quiero que hables con una persona, Stephanie González. ¿Platicamos? Y entonces ya se empieza a desenvolver todo, ¿no? Porque la diferencia de psicología clínica a psicología empresarial en este rollo de las carreras, pues es que se fusionó administración de empresas con psicología. Entonces no nos enfocamos a lo mejor tanto en la parte clínica como paciente terapeuta, porque nos enfocamos más en el rollo del funcionamiento de la empresa. Pero pues, al final es psicología. Digo, estamos hablando de salud mental. No ok, te escucho. Stephanie, no, pues Ahí. créeme que, no más, o sea, créeme que la charla se me fue así, se me fue así. Sí, Es a un mí tema también, muy, ¿no? es un tema muy interesante, créeme, es un tema muy, muy, muy interesante. Y ojo, chavos, da conferencias. Lo que tocamos en el día de hoy aquí es ni una cuarta parte. Es por eso que los invito y también va a dar cursos, así que dale. Sí, de hecho el miércoles tengo uno de análisis de firma que fue al que te invité, ojalá puedas asistir y les voy a dar un material increíble de rúbrica, de números. Bueno, ahorita de verdad que hablamos un nada de lo que es grafología, pero sí voy a dar el miércoles, viernes y estoy viendo si sábado, pero este es presencial, así que pues espero que por ahí se interesen, está padrísimo, la verdad. Creo que Stephanie no se da cuenta que ya estamos el 14 de julio cuando salga este podcast. Pues, entonces, Entonces pues ahí está. vamos a dejar aquí también, déjanos aquí tus redes sociales para que te podamos seguir y también para que puedas dejar aquí tus conferencias, como también los cursos que vayas a impartir. Ok, te los digo así o te los mando. Mira, ahorita Este, próximamente, y de los hecho pongo en la los voy a, descripción. no, los voy a poner en mi Facebook. La verdad es que página ahorita no tengo, pero sí tengo Facebook profesional. Ahí me pueden encontrar como psicóloga Stephanie González, perito grafología. En mi foto de perfil estoy con el doctor Juan Fernando González Porras. Supongo, bueno, por ahí si lo ubican y si no, bueno. Esta es la, la que tengo, pero ahí es donde me pueden encontrar y ahí es donde voy a poner cuáles van a ser los cursos que voy a dar por ahora. El más próximo ahorita es el miércoles, viernes y luego todavía no estoy segura si sábado. En cuanto a análisis de firma, vamos a ver el rollo de números en las firmas, las rúbricas, puntos, estrellas, rayas, todo lo que viene con esta parte y grafología infantil. Así que ya saben, señores, si quieren ir a ver la Champions, pues sí, veanla porque va a ser bueno el partido. O sea, creo que va a jugar el Bayern contra el PSG. Entonces, pero después de la Champions, vayan a los cursos de Stephanie. Creo que va a ser muy chidos. O sea, está muy chido, ¿no? O sea, primero ves la Champions, ya como que te desahogas. O si es del Bayern y pierde y vas emperrado, pues ya pues te desquitas ahí en el curso, ¿no? O sea, No, sí, de verdad que sí, yo espero que se animen, cualquier cosa, ahí me pueden mandar mensaje, ahí me encuentran en ese Facebook y pues creo que es todo. De verdad, qué pena que no podemos hablar más de esto, pero yo te lo dije, hablar de grafología es entrar en un mundo que sale y sale y sale y sale. Así no, que está ya tanto en que otro ya hasta encuentro. abollé mi asienta. No, créeme que fue una muy buena plática. Espero que algún día aceptes en repetir otra Claro que charla sí, aquí. Muy claro bien, que Stephanie, sí. pues despides de podcast como se merece. ¿Cómo? Perdón.
escuché. Despide este podcast como se merece. No, pues ya, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer hablar de este tema. Gracias, bueno, a quien nos vayan a ver, gracias por escuchar. Así que pues sí, ojalá que podamos coincidir en otra ocasión. Yo encantada. Un placer de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Wow.